21 de noviembre de 2016. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera de Radiocable.com con Fernando Berlín. Si conseguimos que cumplan la ley, si hubiéramos conseguido que en Reus informaran a los servicios sociales del ayuntamiento de que a Rosa le iban a cortar la luz, a lo mejor hoy estaría viva. No se puede consentir que haya españoles que este invierno les corten la luz y les corten la calefacción. Por eso estamos aquí. Lo que ha ocurrido es el reflejo de que los recortes y de las políticas de las grandes empresas pueden implicar la muerte de ciudadanos de nuestro país. En Europa hay normas que nos obligan a que las compañías eléctricas y el Estado garanticen que nadie se quede sin un suministro de luz, o de agua, o de gas, en situaciones de pobreza. Y eso es una obligación de los poderes públicos, ir a por ello. Fue Mariano Rajoy. Los líderes internacionales reconocieron en este hombre tranquilo, en este hombre sosegado, a un político que ha sabido hacer las reformas que eran necesarias. Ahora ha llegado la vuelta de España a la escena internacional. Ayer lo vimos, Spain is back, hemos vuelto con más fuerza que nunca. No es el momento de caer en oposiciones populistas. Las trincheras se los dejamos a aquellos que quieren estar en la bronca permanente de los antisistemas. Apoyo absolutamente y ejerzo como la primera la solidaridad interterritorial, pero de verdad creo que en este asunto se está haciendo mucho teatro. La señora Susana Díaz está en campaña electoral para ser la secretaria general del Partido Socialista de España. Yo le diría a los socialistas andaluces que se dejen ya el victimismo de lado, que se pongan a trabajar de verdad para defender los intereses de los andaluces. Pensaba que dentro del PP había gente que era diferente y quizás la señora Cifuentes lo era y me he dado cuenta que no, que es que le sale, es que al final le sale el ataque a Andalucía, el clasismo con el que miran a Andalucía, el desdén, y ya está bien, que permanentemente los que hacen patriotismo de boutique y se envuelven en paraguas, en banderas de España, después hacen un discurso que va contra España y contra la igualdad de los ciudadanos. Pues es simplemente que que la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían un referéndum monarquía república. Claro, eso era peligrosísimo en ese momento. Hacía encuestas y podía. Claro. Y a Felipe que nos estaba diciendo algo que ya. Entonces yo metí la plaza y la monarquía. Y de aquella manera. Que había sido sometido a referéndum. Claro. La monarquía no había sido refrendada, ni se iba a celebrar ningún referéndum a propósito de la monarquía, porque la situación política no permitía esas alegrías. El rey está incluido en esa ley para la reforma política, de tal manera que si se aprueba la ley, se aprueba la monarquía. Muy buenos días, bienvenidos a la cafetera. Una mañana más, una semana. Vamos a ver si empezamos la semana con alegría. Porque se despierta un lunes grisáceo, plomizo, lloviendo, por lo menos por aquí. No sé cómo estaréis vosotros, mucho menos además con tantos y tantos oyentes repartidos por todos los lugares de este pequeño
pero gran planeta. Muy buenos días, Resistencia, buenos días, o saludos, o buenas noches, o buenas tardes, retaguardia, expatriados, amigos de la cafetera que os encontráis por todo el planeta, intentando encontrar en este programa un hilo de Ariadna que os conecte con vuestras raíces. Buenos días, María.es. Algo pasa, no te escucho correctamente, María.es. Bueno, vamos a ver si lo podemos resolver y enseguida hablamos con María.es, que está por aquí. Lo que pasa es que algo falla de los micrófonos. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Bienvenida Raquel, José Alquebla, Ángel García, Libre FM, Monse Merino, Libertino Francachela, Alejandro, Galgo Callejero, Alicia en Marea, tantas y tantas personas que se incorporan a esta hora al programa y que nos van a ayudar a tratar de explicar, a debatir, a tratar de afrontar esta jornada y a tratar de observar con algo de complejidad, a tratar de explicar con algo de matices lo que está ocurriendo, pero alejándonos del ruido que generan habitualmente los otros medios de comunicación. Hoy vamos a hablar de una fecha, hoy es día 21 de noviembre del año 2016. Han pasado 16 años desde que fue asesinado Ernest Lluch por ETA en el garaje de su casa. Y Ernest Lluch era una figura especialmente relevante porque además de ser un político con un gran peso en este país y con una trayectoria intachable, sabéis que fue ministro de Sanidad y Consumo en el primer gobierno de Felipe González y se enfrentó a los sectores más conservadores del mundo sanitario. Consiguió universalizar la asistencia sanitaria pública y gratuita. Bueno, a él le debemos eso, entre otras muchas cosas, pero además abogaba por el diálogo con ETA. Y eso le convirtió en objetivo de la banda terrorista, como convirtió en objetivo de la banda terrorista a otras personas como Buesa, Lacalle y nuestro invitado de hoy, Gorka Landaburu, con quien vamos a hablar ahora a continuación enseguida. Gorka Landaburu, que sabéis que fue objeto también de la banda terrorista ETA con un paquete bomba. Y hablaremos con él para recuperar aquella figura de Ernest Lluch y, en cierta forma, colocar el foco también sobre la historia reciente de este país, para que no se nos olvide por lo que hemos pasado y no se nos olvide lo mucho que nos ha costado llegar donde estamos. Estás escuchando La Cafetera. Fernando. Radiocable.com. Gorka Landaburu, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por atender esta llamada, Gorka, porque teníamos mucho interés en volver la mirada hacia aquellas dramáticas fechas, porque además fueron 2 años especialmente simbólicos por el perfil de personas que se convirtieron en víctimas del terrorismo, ¿no? Sí, además fue un año terrible, el 2000 y el 2001 posterior, ¿no? Esto coincidió, Fernando, después de la ruptura del pacto de Lizarra, pacto que hizo ETA con las fuerzas nacionalistas y que se rompió efectivamente en el año 2000 prácticamente, y eso fue cerca de las elecciones vascas del 2001, y ETA pues lanzó toda una contraofensiva. Empezó el año 2000 atentando contra Fernando Buesa, que era el líder socialista vasco y vicepresidente del Parlamento también en ese momento, y siguió unos meses después con José Luis López de la Calle, ese cronista y periodista que fue asesinado prácticamente delante de su casa cuando fue a comprar periódicos en Andoain. Siguió más tarde, pues en diciembre, con Ernest Lluch, que era el hombre un poquitín del diálogo, que le mataron en el garaje de su casa en Barcelona, pues hace exactamente hoy 16 años, y después eso siguió también en el 2001. Donde tú fuiste víctima, además. Pues sí, también 4 meses después, el 15 de mayo, abrí yo ese paquete bomba efectivamente en mi domicilio, y era, bueno, pues una forma de decir, no mi atentado, sino todos los atentados anteriores
que ETA intentaba torpedear la línea de flotación de gente que defendía un discurso dialogante, un discurso para buscar la paz, un discurso para seguir avanzando contra ETA, pero dentro de una realidad política que se iba a imponer mucho más tarde, y yo creo que hizo mucho daño, ¿no? Que seamos, pues ETA había concretado de objetivos bien definidos y bien claros para que todos quienes nos intentábamos mover en la área de buscar contactos y diálogo que había que buscar de todas maneras, pues no se hiciera, y de esta manera pues así llegó el asesinato de Ernest Lluch, que era hombre de paz, hombre de diálogo, evidentemente. Sí, te iba a preguntar eso, porque siempre los asesinatos son todos injustificados, evidentemente, pero en el caso de Lluch fue paradójico porque él abogaba por encontrar esa vía dialogada con los terroristas, que fue un hecho determinante para ser elegido como víctima, ¿no? Sí, por eso, porque él declaraba, él le gustaba mucho a Ernest, yo recuerdo, hemos echado muchas veces con él en San Sebastián. Él tenía un piso aquí en el Paseo de Salamanca. Los que conocí San Sebastián, pues prácticamente al otro lado de la ría donde está el Corsal. Él le gustaba el mar, le encantaba el mar y sobre todo el mar Cantábrico, por eso venía aquí, ¿no? Había comprado ese pisito y cada 2 por 3 se escapaba de Barcelona o de Madrid y venía y a estar con gente, con amigos, y era un personaje ilustre. No olvidemos que fue el responsable, con todas las letras, de la sanidad pública y la universalización de la sanidad pública en España, en la época como ministro del gobierno de Felipe González. Pero era un hombre que escuchaba, un hombre que entendía. Me dicen, creo que ya se confirmó luego, que una semana antes de su asesinato por el comando Etarra en el garaje de su casa, había contactado y había estado hablando con Arnaldo Otegi. Y efectivamente no hablarían de la sanidad de otras cosas, sino hablarían de la situación. Él estaba muy preocupado por el tema de ETA, por el tema del País Vasco. Era un gran amigo íntimo también del alcalde entonces, que era Odón Elorza. Él discutía, él se enfrentaba a ellos, llegó a enfrentarse en la Plaza de la Constitución, en pleno San Sebastián, cuando había una manifestación pro-etarra, diciendo gritar, mientras gritáis no os vais a matar, ¿no? Entonces, que tenía unas convicciones muy claras, muy relevantes, pero también era un hombre que estaba dispuesto a dar pasos para terminar con esta lacra que hemos vivido durante muchos años. Hombre valiente, hombre consecuente y hombre coherente, ¿no? Yo creo que eso era Ernest Lluch. Hay un dato en su biografía, además, también interesante. Él había mantenido en la prensa la tesis de que el primer asesinato de ETA no fue ni el guardia civil Pardines ni el policía franquista Melitón Manzana, sino un bebé, Begoña Urroz, que era algo así como el pecado original de la banda, ¿no? En una secuencia de atentados con bomba, y en cierta forma desmitificaba también el nacimiento de la banda, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, aunque eso nunca se ha verificado del cierto y parece que no es real, ¿no? Él mantenía efectivamente de que un niño, un bebé pequeñito, en una explosión en una estación de tren aquí en San Sebastián, una explosión que hubo, murió un bebé que estaba cerca de la consigna donde habían puesto esta bomba, ¿no? Parece ser, bueno, aquí hay una pelea histórica. Fíjate que estamos hablando de los años 60, hay una pelea diciendo de que era un grupo también anarquista, efectivamente gallego, que podría haberse tomado la acción, ¿no? Poco importa, la desgracia es que ese niño murió también, ¿no? Y fue una de las primeras víctimas de la violencia irracional del terrorismo. Pero quiero decir, de Ernest Lluch sí demostraba su preocupación, ¿no? Él era catalán, evidentemente, en el alma y en el espíritu y mucho más, pero también ejercía de medio vasco, ¿no? Quería solucionar los problemas. Era un hombre de combate, un hombre que efectivamente estaba ahí, ¿no? Por ejemplo, Odón Elorza escribe un artículo hoy en el Diario Vasco que se titula Ernest Lluch desde la orfandad política, ¿no? Y esto demuestra del compromiso que había estas personas, ¿no? Como lo era Fernández Buesa y ahora José Luis López de la Calle, que ellos escribían claramente, porque hay que tener en cuenta que esos son 16 años. Ahora todo el mundo está contra ETA, todo el mundo ha dicho que era anti-ETA, etcétera, ¿no?
pero en esa época había muy poca gente que se atrevía a hablar claramente en la calle, en los periódicos, en conferencias, etcétera, para manifestar su oposición o manifestar nuestra oposición a la banda terrorista y ETA, pero también a la vez de intentar buscar una solución definitiva, que hoy está sin buscarse, porque actualmente el gobierno actual no ha buscado una solución. 5 años después del comunicado de ETA, Fernando, el gobierno, del cual yo no voy a culpar, el máximo culpable es ETA, pero ETA está casi disuelta. Hay que dar pasos para que esto se termine definitivamente. 5 años después del final de esta trágica historia, pues desde el gobierno no se ha hecho ni un paso, y no es ceder delante de él, no se ha acercado ni un preso enfermo, ni un preso que está a punto de salir. Eso es pues, de intentar buscar una salida definitiva. ETA ha desaparecido, ETA se tiene que disolver, ETA evidentemente tiene que entregar esas armas, pero habrá que dar el empujecito para que deje eso, y desde ese punto de vista, desgraciadamente, en la anterior legislatura, don Mariano Rajoy, esperemos que ahora lo haga, no por interés de ETA, sino por interés de terminar con esta historia y sobre todo de confirmar la paz, haga algo más de lo que ha hecho hasta ahora. Pues han pasado 16 años desde aquel asesinato de Ernest Lluch, una persona entre un grupo de personas en los que tú estabas que abogaban también por un final del terrorismo dialogado, resuelto sobre la mesa. Gorka Landaburu, te agradezco de verdad de corazón, Gorka, Dirección de Relaciones Institucionales de Cambio 16, vasco, francés, español, sufridor de 2 dictaduras, Franco y ETA, y optimista incorregible. Gorka Landaburu, muchísimas gracias de verdad, Gorka. A vosotros, y simplemente decir, en la confusión política que hay actual, y sobre todo en el Partido Socialista, un hombre como Ernest Lluch hoy estaría pues a la primera línea para intentar solucionar. Era hombre de paz, hombre de diálogo, federalista y con las ideas mucho más claras. Y no se ocupaba de portonas, sino de dar una visión política a su partido. Hoy sí que falta un Ernest Lluch en el Partido Socialista Obrero Español. Un abrazo. A vosotros, venga. Radiocable.com. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. The constant dragging and deceit your hands been tied. Dice Elena, optimista incorregible. Dice, ¿cómo me gustaría ser así? Que alguien me definiera algún día así. Gorka Landaburu, la verdad es que primero es una persona a la que le tengo un enorme aprecio, pero que pagó un precio muy alto por sus posiciones, por defender también ese final de ETA dialogado, que fijaos qué llamativo. Nos estaban enviando algunas portadas de periódicos de aquellos días, Guillem Salazar, y nos enviaba la respuesta que dio la sociedad catalana en aquellos días, pidiendo diálogo. 900.000 personas pidiendo en Barcelona a los políticos que dialoguen para acabar con ETA. 900.000 personas. Y la portada que nos enviaba Guillem Salazar las acabo de retuitear, porque la verdad es que son muy impactantes. ETA asesina a tiros en Barcelona al exministro socialista Ernest Lluch. Han pasado 16 años y nos pone también frente al espejo del paso del tiempo, cómo van pasando los años, cómo van cambiando las cosas, el contexto que tenían entonces, porque hoy es fácil intentar explicar lo que ocurría, ya conocemos el desenlace, pero hubo gente que, estando en contra de todos, porque lo llamativo de la posición tanto de Ernest Lluch como de el propio Gorka Landaburu es que contaba con enemistades en todos los frentes, ¿no? Y cuando abogaba por el diálogo era cuestionado por la derecha, extrema derecha española, pero también por la radicalidad abertzale en Euskadi, ¿no? Y eso les hacía estar en una tierra de nadie abogando siempre por el diálogo. En fin, un ejemplo esa respuesta de la sociedad catalana, como dice Eva India.
Ahora sí, María.es, buenos días. Buenos días. Ahora sí, es que no sé qué problemas teníamos con el audio, pero ¿qué tal estás? Bien, muy bien. Empezando el lunes, ha llovido mucho, ha habido atasco, pero has llegado bien. Pero yo me he llegado bien y empieza bien el día. Bueno, pues ya sabéis que a través de ese hashtag, la cafetera, 16 años sin yuk. También María está recogiendo las noticias que nos hacéis llegar, noticias sobre las que queréis que coloquemos el foco, aunque los grandes medios de comunicación, los grandes periódicos no lo estén haciendo. Eso será dentro de un rato cuando hablemos de la agenda cafetera, porque nosotros diferenciamos entre la agenda setting, allí donde colocan el foco, y otros asuntos, ¿no? Así que podéis utilizar ese hashtag tanto para comentar y participar en el diálogo del programa como para enviar esas otras noticias. Dice Ángel García, por ejemplo, dice la disolución y desarme de ETA, otra parte del proceso de paz que todavía no está totalmente cerrado. Dice Pilar del Río, años después del asesinato de Yuk, la Universidad Vasca le rindió homenaje, fue Ibarretxe. Y entre los oradores estaba también José Saramago y tantas personas que entendieron ese paso por el diálogo y esa apuesta por el diálogo que estaba haciendo gente como Yuk. Bueno, pero en todo caso hoy queríamos colocar el foco aquí, aunque como imagináis no es tampoco el asunto sobre el que pivota la información en las portadas de los periódicos. Sí que hay, sin embargo, tangencialmente un asunto que toca lo que está ocurriendo en el País Vasco. En la portada hoy del periódico El País lo encontramos, PNV y PSOE acuerdan más autogobierno dentro de la ley. El Partido Socialista de Euskadi cierra con los nacionalistas un pacto de coalición que evita los aspectos más polémicos como el derecho a decidir. Los socialistas de Euskadi volverán a formar parte de un gobierno de coalición con el PNV 18 años después de su anterior alianza. Los órganos de dirección de ambos partidos aprobarán hoy un texto que se concentra en 4 áreas: economía y empleo, servicios públicos como la sanidad y la educación, la convivencia y el final del terrorismo y la memoria histórica, así como la profundización en el autogobierno, dice el periódico El País en su portada. Y una noticia, por cierto, Sarkozy se cae de la carrera presidencial en Francia. El centroderecha francés demostró ayer que está mucho más movilizado de lo previsto. Cerca de 4 millones de personas acudieron a las urnas para la primera vuelta de las elecciones de su candidato al Elíseo y Nicolás Sarkozy se quedó fuera de la carrera. Bueno, ya tendremos oportunidad de analizar esa... Pero es una buena noticia en todo caso ver que alguien como Sarkozy se queda fuera de la carrera al Elíseo. Es también la fotografía que ha elegido para su portada el periódico El Mundo. Cabizbajo, Nicolás Sarkozy se despidió ayer de la política tras quedar descartado como candidato conservador a la presidencia. François Fillon y Alain Juppé se van a disputar el liderazgo conservador en 7 días. Y, bueno, vemos ese Sarkozy despidiéndose de su sueño de en fin, emprender una vez más la carrera hacia el Elíseo. Dice el periódico El Mundo también, Urkullu huye del radicalismo y resucita el pacto con el Partido Socialista. Evita a Bildu y acuerda con Idoia Mendia un gobierno con 3 consejeros socialistas. Dejan abierto el asunto del autogobierno y centran su alianza en la economía y en el empleo. Dice el PNV decidió ayer, dice el periódico El Mundo, definitivamente huir del radicalismo y anunció el cierre de un acuerdo de coalición con el Partido Socialista de Euskadi y con ello confirmó que evita la alianza con EH Bildu, con quien sumaba una holgada mayoría parlamentaria, como ya ha hecho en el resto de las instituciones, que ya fue utilizada por el PNV y el PSE entre el 87 y el 98. Recuperan así la fórmula que fue utilizada entonces. So we go, we'll take the highs and lows with us while we sing forever free from
estaba viendo la portada del periódico ABC con una fotografía, una imagen de Angela Merkel, una fotografía así que ocupa toda la página. Merkel ayer en la sede de la CDU, partido que tendrá en la xenófoba Alternativa para Alemania su principal rival en las urnas, y dice el periódico ABC: Merkel se ofrece para frenar el populismo en Europa. La canciller alemana confirma su intención de presentarse a un cuarto mandato en otoño del próximo año. Dice el periódico ABC a vueltas otra vez con el mensaje del populismo, que la verdad es la derecha está utilizando bastante afinadamente, insistiendo, afinadamente a brocha gorda, pero recurrentemente para la descalificación, porque claro, dentro del populismo le cabe casi cualquier cosa, y confunden allí, meten el fascismo, la radicalidad con el izquierdismo, con cualquier cosa que le resulte que despierte los fantasmas de la derecha, ¿no? Pero ahí los tenemos. Por el momento, en todo caso, convendría recordar dos cosas. El único que lleva la palabra populares en sus siglas es el Partido Popular. Lo digo porque si de populismo a populares no va tanto territorio. Algo estarían pretendiendo decir con aquel nombre, ¿no? De la Alianza Popular al Partido Popular. En fin, se dirigían a las clases populares, que es lo que define precisamente la palabra populismo. Y, en segundo lugar, no vaya a ser que alguien pregunte, ya lo decíamos el otro día aquí en el programa, no vaya a ser que alguien pregunte cuál es el antónimo de populismo. A ver si va a ser el elitismo. Y entonces Merkel se estaría ofreciendo para impulsar el elitismo en Europa. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They flood our streets and now the lights without the power flicker on into them. Y el periódico La Razón dice: Rajoy ha ganado 36 escaños en el año del bloqueo político. El Partido Popular se consolida como la fuerza mayoritaria, dice el periódico La Razón, dice en una encuesta de NC Report. Bueno, en realidad no es una encuesta, es un análisis de las encuestas, porque NC Report es una empresa que trabaja para La Razón. Esto igual no es muy relevante, pero es llamativo, porque en realidad es una suerte de cocina. O sea, son unos tipos que cogen unas encuestas, hacen un análisis y depositan allí sus titulares. Que no es que esté bien ni mal, pero es una cocina, no es que hayan soltado 80.000 encuestadores y por lo tanto es una interpretación libre que hacen puede ser científica o no, pero que hacen los analistas, ¿no? Y dice: Rajoy ha ganado 36 escaños en el año del bloqueo político. El PP se consolida como la fuerza mayoritaria, tendría 159 escaños que sumados a los de Ciudadanos llegarían a los 189, 13 más que la absoluta. El PSOE perdería 14 diputados desde el 26J, pero sus votos no los recoge Podemos, dice el periódico La Razón. También la mayoría cree que el PSOE debería apoyar a los presupuestos y veta que Ciudadanos vote junto a PSOE y Podemos, dice el periódico La Razón. También Merkel confirma su cuarta candidatura frente al populismo, dice La Razón, y el PSE acuerda gobernar en coalición con el PNV de espaldas a la gestora. Díaz, Puig y Fernández consideran una provocación que la gira de Sánchez pase por sus comunidades autónomas. Porque es que resulta que Pedro Sánchez ha anunciado que su gira comienza por Valencia y eso ha provocado un cierto malestar. Tampoco se entiende muy bien por qué. Tendrá derecho el hombre a hacerse en la carretera donde quiera, como quiera, llegados ya a estas alturas. Pero, y esto también ha sido la polémica del fin de semana, el PSE acuerda gobernar en coalición con el PNV. Es esta noticia que veíamos en la portada del periódico El País, pero parece que pillaba por sorpresa a la gestora del Partido Socialista. Y lo recuerda el periódico La Razón en la portada hoy. En todo caso, si hay algo que ha caracterizado a la polémica, hoy no figura en las portadas de los periódicos aquí en España, pero si hay algo que ha caracterizado la polémica de este fin de semana en nuestro país, han sido esas palabras de Adolfo Suárez en una entrevista concedida a Antena 3 hace un montón de años, que fue guardada en los archivos. Tengo algunos datos que os puedo comentar de algunas cosas que he estado preguntando, porque resultaba bastante llamativo, resultaba bastante sorprendente que hubiera permanecido escondida durante tantos años. O si no sorprendente, porque a nadie le llamaba la atención que estas cosas puedan pasar en España, pero sí había bastante
curiosidad por saber de qué manera había conseguido pasar totalmente desapercibida esta entrevista. Bueno, sabéis que es una entrevista que mantuvo Adolfo Suárez, en la que confesó, cuando el micrófono estaba apagado, que en España no se había hecho un referéndum sobre la monarquía porque las encuestas que tenían en la transición daban como perdedor a esta posición y entonces decidieron no llevarlo. Bueno, el momento se produce así, es un momento de la entrevista en el que él, bueno, se deja arrastrar, dice no lo quiero comentar, termina comentándoselo pero tapando el micrófono con la mano, por lo tanto no se escucha muy bien, pero se entiende lo que dice. Pues es simplemente que que la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían referéndum monarquía república. Claro, eso era peligrosísimo en ese momento. Hacía encuestas y perdían. Claro. Y a Felipe se lo estaba diciendo dos propiedades. Entonces yo metí la palabra y la monarquía. Y de aquella manera... que había soy sometido a referéndum. Claro. La monarquía no había sido refrendada, ni se iba a celebrar ningún referéndum a propósito de la monarquía, porque la situación política no permitía esas alegrías. El rey está incluido en esa ley para la reforma política, de tal manera que si se aprueba la ley, se aprueba la monarquía. Bueno, el caso es que una gran polémica cuando se dio a conocer estas grabaciones en torno a Victoria Prego, que es la periodista con la que hablaba Adolfo Suárez, a quien Adolfo Suárez se confiesa, a quien le cuenta Adolfo Suárez que había gobiernos internacionales pidiendo que se consultase en referéndum a la ciudadanía si querían monarquía o república, y a quien Adolfo Suárez confiesa que no hicieron aquel referéndum porque sabían que lo perderían. Y gran polémica en la red porque Victoria Prego ha estado callada todos estos años. Y entonces Victoria Prego cuenta dos cosas. Por una parte dice, bueno, agradezco a Antena 3 que recupere hoy una entrevista que entonces despreció. Primera declaración de Victoria Prego. De momento se quitaba de medio. Y en segundo lugar decía, aquella confesión se produce off the record. Él pide, y de hecho tapa, y se le ven las imágenes, pide que esto se comente fuera de cámara. Dice, por lo tanto, hay una salvaguarda entre el secreto profesional y lo defiende así. Hay una tercera cuestión que casi me parece más relevante que las anteriores, porque ahora os cuento por qué permaneció esa y sobre todo por qué ha visto la luz ahora, que era otra de las grandes preguntas que se hacía la gente en Internet, que estaban diciendo, bueno, ¿cómo es posible? Ahora la han rescatado, ¿cuál es el interés? ¿Por qué sale y por qué en La Sexta? Ahora os cuento porque todo, como siempre, tiene explicaciones mucho más sencillas. Bueno, pues resulta que además Victoria Prego hace una explicación histórica que tiene bastante sentido en todo caso. Porque claro, antes me refería a la falacia del historiador, cuando hablábamos del caso de Ernest Lluch. La falacia del historiador consiste en tratar de explicar lo que ocurrió en el pasado con los datos que tenemos hoy sobre el presente, con las consecuencias que provocaron aquellos actos, cuando en realidad, mientras están sucediendo, evidentemente no pasan por el tamiz del futuro. Nadie sabe qué es lo que va a ocurrir, las cosas van sucediendo. Y explica, Victoria Prego dice, no intentemos explicar lo que ocurrió entonces con el contexto actual. Entonces, era incluso la derecha la que quería votar en contra. De hecho, había una derecha, la extrema derecha partidaria del franquismo, que no era monárquica, incluso era republicana, y había una extrema derecha que además, en todo caso, apoyaba al padre del rey Juan Carlos, no al rey Juan Carlos. Dice, por lo tanto, esa elección se habría perdido no porque hubiera una gran penetración de la izquierda o de los principios de la izquierda o del Partido Comunista en España, o incluso que el Partido Socialista, que ya sabéis que renunció a la monarquía en todos estos pactos, que renunció al republicanismo en todos estos pactos, pero, decía Victoria Prego, dice, bueno, hay que entender que es que entonces quienes estaban en contra era básicamente la extrema derecha y la parte más conservadora de este país, ¿no? Pero bueno, sea eso como fuera, la cuestión es que, decía Pablo Iglesias, dice, lo llamativo de esta entrevista es que reconoce cosas que todos sabíamos, pero escucharlo es lo que lo hace verdaderamente impúdico, ¿no? Es tremendo, porque admite en esa entrevista que no realizó el referéndum porque pronosticaban las encuestas que lo terminaría perdiendo, ¿no? Y lo que es verdad es que todo esto desmitifica la imagen construida en torno a esa transición
sobre la que todos los transparentes, sobre la que todos los ciudadanos formaron parte, ¿no? Se empieza a convertir en un objeto de culto eso que ocurrió hace 40 años porque sirve para comprender cosas que están pasando, decían después de escuchar la entrevista. Bueno, y ahora os puedo contar, porque yo después estuve preguntando cómo es posible que haya visto la luz esto y de los archivos ahora. Pero resulta que todo tiene una explicación más sencilla. Un equipo de La Sexta estaba elaborando el programa para el viernes por la noche, el de La Sexta Columna, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero es un programa de reportajes muy, muy bien elaborado, siempre con temas muy bien elegidos. Y habían elegido este tema de la transición, la ley de los partidos políticos, y entonces estaban buscando material y se pusieron a profundizar en el archivo de Antena 3 y encontraron una de las cintas y miraron los brutos, no la parte editada, la parte de los brutos, lo que estaba, la parte que no se suele emitir en televisión, como sabéis que se graban entrevistas larguísimas, y entonces al ver los brutos encontraron este fragmento, que era oro puro, ¿no? Y entonces lo incluyeron y hubo alguien con suficiente lucidez para decir esto es un material de primera. Así que ha sido casi, no voy a decir por casualidad, porque estaban haciendo un reportaje sobre este asunto, pero básicamente porque estaban sumergidos en los archivos en busca de material, ¿no? Quiero decir que a veces no es que se supiera de la existencia y que alguien diga, oye, vamos a sacar esto en este momento, sino que a veces forma parte también de las casualidades, ¿no? Entre otras cosas lo digo porque conozco a parte del equipo que trabaja en ese programa y entonces, por paradojas de la vida, pues me han contado cuál es cómo ha sido el desarrollo, ¿no? No, dice, pregunta por aquí, por internet, dice, bueno, pero ya es casualidad que salga 2 días después del inicio de la legislatura. No, es que estaban preparando un reportaje precisamente sobre eso. Y luego, oye, cada uno puede creer lo que le dé la gana. Hay alguien por aquí que dice, eso no se lo cree nadie. Bueno, pues no te lo creas. Yo te digo la información que yo tengo de gente con la que tengo amistad. No, oye, podría no decir nada y no contarlo. A mí lo que me cuentan es eso. Y a veces las explicaciones más peregrinas, yo no sé si había alguien además en Antena 3 que supiera del contenido de una cita metido en los archivos. Lo que no os podéis imaginar es la cantidad de cosas que hay en los archivos, muchas de ellas que pasan desapercibidas y que probablemente explican la historia de nuestro país. Porque es verdad que, claro, tú cuando vas a una grabación de televisión a veces grabas 2 horas y luego sacas 5 minutos. Y allí hay mucho material que entonces no tiene un valor documental relevante porque, aunque hoy nos parezca que esto es extremadamente importante, en aquel momento, en ese contexto, todo el mundo habría dado por hecho y por natural que si tienes datos no convoques un referéndum, porque total, para perderlo, porque entonces la gente observaba la realidad así y toda esta mitificación de la transición ha sido posterior. Probablemente ni siquiera el propio Suárez la tuviera así presente ni pensasen que podían sacarle partido y rédito tantos años después, ¿no? O que un partido llamado Ciudadanos iba a encabezar con ese argumento durante meses su campaña política, o que el resto de los partidos iban a aludir a la transición permanentemente porque les fuera rentable, ¿no? Todo esto ahora es muy fácil de ver, entonces era otro mundo, y más cuando se graba esa... Pero bueno, que cada uno puede creer lo que le dé la gana. Yo os digo lo que a mí me han contado, luego ya cada cual que crea lo que quiera. Lo que sí que es verdad, como dice Jorge González, que hay razones más que suficientes para ponerse conspiranoico con cualquier cosa, porque es verdad que luego paralelamente hay una utilización bastante perversa de las cosas, ¿no? Pero, en fin. Bueno, sigue todavía la polémica en torno a la pobreza energética. Sabéis que el otro día se convocó una manifestación frente a la sede de una de estas empresas y allí estaban Iglesias, Alberto Garzón, y entonces es esta defensa que han hecho desde Unidos Podemos por volver a la calle a recuperar la tensión para que los ciudadanos puedan manifestar públicamente sus posiciones frente a
sus posiciones políticas, ¿no? Recuperar un poco la vuelta a la calle. Si conseguimos que cumplan la ley, si hubiéramos conseguido que en Reus informaran a los servicios sociales del ayuntamiento de que a Rosa le iban a cortar la luz, a lo mejor hoy estaría viva. No se puede consentir que haya españoles que este invierno les corten la luz y les corten la calefacción. Por eso estamos aquí. Así que frente a las sedes de gas natural se congregaron decenas de personas y protestando por estos cortes de luz a aquellas personas que están sometidas a una situación de pobreza energética, y participó también Alberto Garzón. Lo que ha ocurrido es el reflejo de que los recortes y de las políticas de las grandes empresas pueden implicar la muerte de ciudadanos de nuestro país. Eso decía Alberto Garzón, pero es curioso porque paradójicamente este es un discurso al que luego todos los partidos se suben, pero la realidad es que a la hora de hacer nadie hace nada. Pero escuchamos también a Albert Rivera protestando por este suceso, aquel corte de luz, pero también defendiendo que las administraciones tienen que hacer algo en torno a la pobreza energética. En Europa hay normas que nos obligan a que las compañías eléctricas y el Estado garanticen que nadie se quede sin un suministro de luz o de agua o de gas en situaciones de pobreza. Y eso es una obligación de los poderes públicos, ir a por ello. Y también continúa la polémica tras las palabras de Cristina Cifuentes. Dice ahora Susana Díaz que Cristina Cifuentes parecía un lobo con piel de cordero. Digo yo, mucho ha tardado en darse cuenta Susana Díaz, porque Cristina Cifuentes, sabéis que hizo unas declaraciones sobre los presupuestos y entonces vino a decir que la sanidad, la educación andaluza se pagaba con el dinero de Madrid. Esto ha provocado una enorme polémica, una gran polémica, y contestó Susana Díaz. La preguntaron en una entrevista. Pensaba que dentro del PP había gente que era diferente y quizás la señora Cifuentes lo era, y me he dado cuenta que no. Que es que al final le sale el ataque a Andalucía, el clasismo con el que miran a Andalucía, el desdén, y ya está bien. Que permanentemente los que hacen patriotismo de boutique y se envuelven en paraguas, en banderas de España, después hacen un discurso que va contra España y contra la igualdad de los ciudadanos. We'll take the highs and lows with a smile. We see forever free from here. Y a estas palabras contestó también la propia Cristina Cifuentes. Apoyo absolutamente y ejerzo como la primera la solidaridad interterritorial, pero de verdad creo que en este asunto se está haciendo mucho teatro. La señora Susana Díaz está en campaña electoral para ser la secretaria general del Partido Socialista de España. Yo le diría a los socialistas andaluces que se dejen ya el victimismo de lado, que se pongan a trabajar de verdad para defender los intereses de los andaluces. En fin, y esto es lo que da de sí la agenda setting. Algunos temas también nos habéis pedido que coloquemos el foco más allá de la agenda setting, en la agenda de la cafetera, porque hay asuntos que merecen ser comentados más allá de lo que las portadas de los periódicos y los políticos y los telediarios enfoquen. Porque, como decía Gerardo TC, hay un tuit que nos envía ahora el libertino Francachela, que dice: en el año 78 no se preguntó por la monarquía porque hubiese salido que no, y ahora no se pregunta porque ya se preguntó en su momento, dice Gerardo TC. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a de oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno hemos hecho historia, hemos hecho presente. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sea. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente
que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues dentro de esas noticias que nos hacéis llegar, María va seleccionando algunas de ellas y para contarlas aquí en la agenda de la cafetera. María. Sí, de hecho, para conectar un poco con lo que estábamos hablando de toda esta polémica que ha habido en torno a Victoria Prego, un poco a también lo que ha ocurrido, ¿no? Que este fin de semana había un aniversario sobre la muerte de Franco, pues Alicia Marea nos envía un estudio de 1970 que muestra que solo el 20,8% de los españoles en esa época quería una monarquía después de Franco. Lo publica Público.es y dice que el abogado Joan Garcés rescató en la obra Soberanos e Intervenidos una encuesta del informe FOESA en 1970 sobre la situación social en España, en este informe en el que se recogen las preferencias de los ciudadanos. Digamos un CIS, ¿no? El 49% de los españoles apostaba por una república, el 49%. La monarquía la apoyaban un 20,8% y un 29,8% decía que prefería un sistema como el actual, es decir, continuar con el franquismo. Luego, si vamos a los datos desagregados, es muy interesante que el 76% de los estudiantes de esa época preferían una república, los más jóvenes. También el 53% de los abogados, el 45% de los empleados, el 43% de los médicos y el 30% de los obreros. Si nos vamos a la opción de la monarquía borbónica, esta conseguía el apoyo del 1% solamente de los estudiantes, el 23% de los abogados, el 5% de los empleados y solo también el 5% de los obreros. Pero es que además este sector, dice Público.es, que es muy sorprendente porque la opción mayoritaria de los obreros era la continuidad del franquismo, con un 55% de apoyo. Es decir que, según esta encuesta, los obreros preferían el 55% seguir con el franquismo. Por otro lado, y yendo a algo más actual, Rafael Grande nos dice: en algunas comunidades autónomas, alrededor de un tercio de la población vive a más de 20 kilómetros de un hospital. Infolibre explica que la distancia es un dato crucial. ¿Por qué? Porque en muchos casos el tiempo de reacción en la atención sanitaria es determinante. El riesgo de morir en un episodio agudo de infarto es un 25% mayor en centros que no tengan UCI. Y luego, yéndonos un poco a la cúpula política, Diego Arranz nos envía una información de José Luis Marín, que es un periodista de Contexto, que explica que todos los exministros de Rajoy, a excepción de Morenés, han sido promocionados o bien ocupan puestos políticos o de representación. Mariano Rajoy dice cuida a su gente, lo ha hecho y lo sigue haciendo, con aquellos que le han respaldado durante los momentos más duros y difíciles de su mandato. De entre todos ellos, explica que el presidente se ha mostrado especialmente atento con los que han formado en algún momento su equipo de gobierno, como por ejemplo podría ser, como sabéis, José Ignacio Ver, que digamos se ha ido fuera de nuestras fronteras para vivir a lo mejor un poco mejor. Iñaki González 83 nos dice: hay menos becas y el acceso a la universidad es más difícil si no tienes recursos. Y efectivamente, porque 20 minutos explica que la subida del precio del crédito y los recortes en becas inducen a un mayor abandono universitario. El 22,5% de los alumnos dejaron sus estudios en el curso 2013-2014. 2 cursos atrás, la tasa de abandono era del 19%, con lo cual vemos que creció. La tasa de universitarios que dejó el primer año sus estudios en las universidades públicas con fecha de ingreso 2013-2014 fue del 17,8%. El pago de ingreso en la universidad pasó de costar unos 800 euros de media a superar los 1.100 en 5 años. Todo esto por el aumento del precio del crédito. Así que, como decíamos, sí que los recortes al final acaban afectando a la sociedad. Caque Rodríguez nos habla precisamente sobre eso, sobre pobreza. Dice: la bombona de butano sube un 4,7% y se sitúa en 12,8 euros. Facua, que es el que informa sobre esto, dice: demanda otros instrumentos de cálculo que protejan a los usuarios y eviten precios excesivos. Además, dicen que en el anterior gobierno de Rajoy fue un 21,3% más cara que en la segunda legislatura de Zapatero. Y sobre esto mismo, este domingo se celebraba el Día Internacional del Niño.
Y Kake Rodríguez también nos envía una información de Público.es que explica cómo 1 de cada 3 niños sufre riesgo de pobreza en España. Las cifras, en comparación con Europa, es que en España supone un 34,4% de los menores de 17 años que está en esta situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la media europea es menor, es del 26,9%. Dicen que, según los datos de Eurostat publicados este miércoles, solo Rumanía, Bulgaria, Grecia y Hungría adelantan a España en este bochornoso ranking. Pero es que además, si nos vamos un poquito más lejos de nuestra frontera en España, pero no mucho más lejos porque seguimos en Europa, Mama Empire nos dice: hemos pasado del unánime Refugees Welcome a la pasividad más absoluta, ya que en 2016 explica cómo ya más de 4.000 personas están bajo el Mediterráneo, dice. Y nos envía un tuit de Médicos Sin Fronteras que explica: imagina tener 9 años y tener que cruzar tú solo un continente y un mar, o hacerlo mientras cuidas de tus 3 hermanos. Este es el caso de muchos menores que están cruzando el Mediterráneo y arriesgando sus vidas, y es lo que está ocurriendo en esta nuestra Europa. Hola, Resistencia. Todo esto de Suárez le da otra dimensión a la famosa frase de «él nos trajo la democracia». Bueno, cada vez queda más claro que fuimos nosotros mismos los que nos trajimos a nosotros mismos la democracia, porque si es por ellos, nada de nada. Sí, toda esta, por eso decía antes, la mitificación que ha sufrido la transición y la forma en la que se construyó la democracia en este país, y que en realidad pues supuso la renuncia básicamente de la izquierda, ¿no? Porque, entre otras cosas, hay un asunto que se enarbola constantemente, ¿no? Que decían, bueno, pero la derecha aceptó la democracia. No, es que era inapelable. Es que se hubiera retrasado unos meses, quizá unos años. Pero ¿cuánto tiempo de verdad alguien piensa que en el corazón de Europa podía seguir existiendo una dictadura? ¿De verdad alguien piensa que eso era sostenible? Y claro, era la presión del resto de los países la que hacía, no había más que ver al resto de los mandatarios internacionales, pues fijaos, intentando poner sobre la mesa que se decidiese entre monarquía o república, ¿no? Los intentos venían desde fuera, no venían desde dentro. El PSOE, ¿víctima o verdugo? Yo creo que las dos cosas. Como venimos avisando desde hace ya tiempo, aunque nos mirasen como si estuviésemos locos, el PSOE se parte en dos. Los que tiran para la derecha y solo les importa el progreso, pero el progreso económico particular, y los que se quieren quedar en el centro, preocupados más por el progreso, pero el progreso social y económico. Estos últimos pueden ser las víctimas y los primeros los verdugos. Ya veremos cómo queda la cosa y quién se queda con las siglas del PSOE. Era solo una reflexión. Venga, besos, chao. Pedro Quintana dice, sí, Iglesias dice siempre eso, los que trajeron la democracia fueron quienes lucharon por ella durante la dictadura y durante la transición. A ver, yo no voy a caer en el mismo error que antes denunciaba, diciendo que las cosas hay que explicarlas en el contexto que hay que explicarlas, en el contexto en el que suceden, no mirando hacia atrás. Hoy es muy fácil, ¿no? Pero, y probablemente es verdad que se hizo e hicieron lo que buenamente se podía en el contexto en el que estaban, ¿no? Pero probablemente pudieron hacer más, probablemente existía el contexto. Claro, es fácil de decirlo hoy, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí que parece, es como alguien estaba diciendo por aquí, Fran Moreno decía, la continuidad de una dictadura disfrazada. Lo que es verdad es que, más que una transición, lo que vimos fue una transformación. Sí, se introdujo el sistema de partidos, se introdujeron las elecciones, pero la realidad es que se repartieron el cotarro los que ya estaban. Algunos no, a algunos se les dejó entrar en el sistema, ¿no? Y poco a poco ha ido sucediendo, pero bueno, también es que esa generación ha ido desapareciendo. Pero, como ya lo explicamos, ya lo contamos aquí un día, que puse un fragmento, ¿os acordáis? De una película de Ozores, entonces, que vienen los socialistas. Vamos, a mí me parece que lo más práctico es fomentar la mayoría natural. Ya salió el de Alianza. Mira que es lo lógico. Dos grandes opciones, la izquierda y la derecha. Y alternarnos en el poder. Es decir, unas veces mandamos nosotros y otras obedecen ellos. Como Sagasta y Canaleja. Yo como liberal me opongo a ese consenso. Don Bartolomé, son muchas cosas las que nos unen, pero más las que nos separan. Los demócratas cristianos podríamos estudiar el asunto.
pero bajo ciertas condiciones. Yo, que soy socialdemócrata de toda la vida, no. Desde que murió el abuelo. Pero no me gustan los pactos. El pueblo tiene que votar con entera libertad. Volveríamos a dispersar los votos con otra sopa de siglas. A mí no me gusta la sopa. No, buenos días, cafetera, Resistencia, Fernando María. ¿No os parece demasiado curioso que precisamente Victoria Prego, quien se ha destacado por ser una periodista anti-Podemos o instalar el discurso anti-Podemos, sea quien haya guardado silencio durante todos estos años? Ahí lo dejo. Buenos días. ¿Y qué decías, María? Pues que al final el populismo no es algo nuevo. Ya lo vimos en El Objetivo, pero es que además Libertino Francachela nos envía un tuit de Gerardo TC que dice: después de 40 años besando niños en mítines y prometiendo a lo loco, hemos descubierto el concepto populismo. ¿De qué nos extrañamos? Siempre hemos visto esto. Siempre y cuando pensemos que populismo es eso. Si no, vamos a otras cosas, ¿no? No, es que, con todo esto, esta utilización tan perversa que se está haciendo, hay mucho cachondeo en la prensa internacional, porque están sistemáticamente apareciendo artículos en los medios extranjeros en los que se habla de cómo España aprovecha lo que ha ocurrido con Donald Trump para establecer el debate sobre el populismo y enfocar hacia Podemos, ¿no? Porque ¿qué es exactamente el populismo? Si es que el populismo, es verdad, nos hemos cansado de ver fotografías besando a los niños, pero es que también hemos visto a Pablo Casado arando en un carro tirado por bueyes. Hemos visto a José María Aznar haciéndose, porque decían, ¿qué es el populismo exactamente? Populismo, el que hacía José, dice, aprovecharse de la indignación y de la corrupción. Digo, pero ¿y en qué basó su campaña José María Aznar si no lo basó en eso? ¿O qué es populismo? Lo que hacía Esperanza Aguirre cuando ofrecía respuestas simples a problemas complejos. ¿Os acordáis de campaña sin IVA, no más IVA? Y la veíamos enarbolando las pancartas. Luego subió el Partido Popular el IVA. O la veíamos vestida de chulapa. En fin, la sucesión de imágenes populistas en este país ha sido una broma, vamos. O incluso cuando veíamos en la propia cuenta de Twitter, esto fue además en las últimas elecciones para la Comunidad de Madrid, no fue hace mucho, como Cristina Cifuentes hablaba de que hay que hablar de más educación gratuita, de más sanidad. Sin embargo, su partido a nivel nacional no estaba comulgando con eso mismo. Si hablamos de populismo en el sentido de que no se cumple lo que se está prometiendo, toda la vida ha pasado esto. No es nada nuevo. A lo mejor sí que es verdad que tenemos que plantearnos acabar con eso y a lo mejor exigir que realmente se protejan los derechos si es lo que se propone en la campaña, que luego se cumpla, pero que lo hagamos con todas las consecuencias, ¿no? En fin, pero bueno, como en esto ha habido bastante debate en la red, porque además ayer en El Objetivo trataron este asunto y hubo bastante movimiento en las redes sociales, pero como ya llevábamos semanas aquí tratándolo en el programa, pues... Buenos días, Fernando. Buenos días, Cafetera. Bueno, aquí estamos también un poco plomizos. Tiene pinta de llover y eso, pero la verdad que incluso hace un poquito de fresquito, hace 23 grados, estamos con un poquito de mal cuerpo. Es lo que tiene vivir en un país tropical, que no hace frío nunca. Un abrazo, Restolia. Dar un poquito de envidia, ya que tengo envidia del resto, por lo menos dar un poquito de envidia del clima. Tú, vete a la playa y calla, hombre. No, pero, oye, en días como hoy sí que da envidia. ¿El que ibas a decir, María? No, que eso es ser un poquito mala persona. Aquí no sabes cómo estamos, pero es que desde ayer lleva lloviendo. No paró prácticamente todo el día en Madrid. Y ahora cuando salgamos de aquí va a seguir lloviendo. Oye, están diciendo aquí que no has dicho nada, es verdad, del estudio 2 de la cafetera. Dice, ¿qué pasa? Que no le ha gustado a María. Es que no le he dejado decir mucho tampoco, ¿eh? No, la verdad que no. No me dejó ni hacer fotos. Es tan secreto que de momento no se le pueden hacer fotos, ¿eh? No, hombre, es que está todavía sin terminar. Le faltan algunos detallitos. Pues le falta un cuadrito por aquí. Pero la verdad es que ha quedado muy gracioso, ha quedado muy bien, ha quedado muy galáctico, muy especial. Además, muy blanco, con luces blancas y tal. José David, que preguntabas. Pero ya pondremos la foto, a ver si podemos hacerla con calma. Tampoco lo hemos enviado a los mecenas. Estoy esperando hacer una bonita foto y, en fin, que podamos inaugurarlo convenientemente. Bueno, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos. Hoy es un lunes, como digo,
un tanto grisáceo, un tanto plomizo, pero no dejéis que eso os estropee la semana que comienza. Así que mirad con optimismo lo que viene por delante, a ver si conseguimos arreglar algo. María.es, me pregunta el pequeño Fer, ¿pero por qué la llamas María.es? Ay, pobrecito. Dice, pero si es que no se llama María.es, claro. Digo que sí, hombre, que sí. Se llama María, ¿no? María.es. Bueno, María.es, muchas gracias. Muchas gracias a todos y un abrazo. Hasta mañana, adiós a todos. Muchísimas gracias de nuevo a quienes se han incorporado como mecenas esta noche, Jesús, Cristina. Muchísimas gracias, Sergio, por sumaros a esta aventura y hacer posible este proyecto de verdad de corazón. Mañana volvemos. Hasta mañana, Resistencia. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas.